La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Pasaporte UACJ. Prepara tu ropa, mochila, libros, computadora y juntos comencemos esta experiencia académica, cultural y personal. Aprendamos y viajemos por el mundo. Es tiempo de despegar. Pasaporte UACJ. Aprendizaje multicultural. Hola, ¿qué tal, querida audiencia de Radio UACJ? ¿Cómo están? Les saluda Cintia Urbina y les doy la bienvenida a Pasaporte UACJ Aprendizaje Multicultural, el espacio donde platicamos sobre internacionalización, movilidad académica y estudiantil y de todas esas experiencias que nos pueden dar nervios, pero que terminan marcando nuestra vida. Hoy, para iniciar el semestre, vamos a tocar un tema que muchísimas personas viven, pero pocas dicen en voz alta: hacer movilidad estudiantil siendo una persona introvertida. Porque cuando pensamos en irnos de intercambio o de movilidad, muchas veces imaginamos a personas que son muy sociables, que hacen amigos muy fácilmente, que hablan con todo el mundo, y entonces a estas personas nos puede aparecer el pensamiento, por ejemplo, de que esto no es para mí, tal vez yo soy demasiado introvertido, a mí me cuesta socializar, yo creo que esto no es para mí y no lo voy a poder hacer. Pero hoy la intención de este programa es romper varios mitos y que veamos que estos son solamente algunos pensamientos y que sí se puede hacer. Para platicar de este tema, hoy me está acompañando la licenciada Perla Ávila. Ella es psicóloga, es parte del área de movilidad estudiantil, ella es asesora de estancias de investigación y también es exmovilidad, así que tiene experiencia y sabe de lo que nos está platicando. Es la segunda vez que nos acompaña en el programa, me da mucho gusto que estés aquí, Perla. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días, pues yo encantada, ¿verdad? Siempre es para mí un placer combinar estas dos pasiones, que es la internacionalización y pues la psicología. Entonces estoy muy contenta. Y qué importante en la psicología, también en todo este tema de la movilidad estudiantil. Muy bien, muchísimas gracias, Perla, por habernos acompañado y aceptar la invitación. Antes de iniciar con el tema, les queremos compartir este dato de interés de un estudio que nos comparte precisamente Perla, titulado La personalidad extrovertida e introvertida de los estudiantes hacia el desempeño oral, que se publicó en enero de 2021 en la Revista Internacional de Investigación sobre la enseñanza del inglés y lingüística aplicada. Vamos a escuchar. Dato psicológico de interés. Las personas introvertidas suelen adaptarse mejor a entornos nuevos de lo que ellos creen, porque observan, analizan y procesan con calma antes de actuar. La introversión no es una desventaja, es una forma distinta de relacionarse con el mundo. Bien, vamos a comenzar. Quiero empezar aclarando o que Perla nos ayude a aclarar algo bien básico. Muchas veces creo que ni siquiera comprendemos bien el término cuando nos referimos a una persona que es introvertida. Entonces, desde tu experiencia y sobre todo de la psicología, ¿qué significa ser introvertido también? Pues, ¿qué no es ser introvertido? Bueno, pues para empezar de lleno, yo creo que por ahí hay un término en la etiqueta, ¿no? De ser introvertido, porque no es como todo lo que es una persona. Es como si yo dijera, es que solo soy psicóloga, por ejemplo, o solo soy extrovertida. No, una persona es mucho más dentro de todas sus facetas, ¿no? Hay características de personalidad que se forman de acuerdo a los componentes genéticos y a la socialización. Entonces, en este caso, una persona puede tender, porque eso podría ser una tendencia, a la introversión o a la extroversión. De eso, pues, nos habla la teoría. Y pues no es algo estático, como una característica puede ser una característica de personalidad, pero no es algo estático, puede fluctuar dependiendo del contexto en el que la persona se encuentre. Si bien hay una predisposición genética, ¿verdad? En cuanto a
cuando hablamos de personalidad, pues hablar de personalidad es un tema muy amplio que no vamos a terminar de hablar ahorita, pero si lo queremos definir como algo, podría ser que es una característica de la personalidad. La persona puede tender hacia la introversión o hacia la extroversión, pero no es como que solo sea introvertida, solo sea extrovertida, porque ahí estaríamos poniendo una etiqueta y estaríamos como encasillando a la persona dentro de un cuadrito, dentro de una caja de la que no se puede salir, y estaríamos diciendo a lo mejor que la persona es solamente introvertida en todas las áreas de su vida, o que una persona es extrovertida en todas las áreas de su vida, y no. Puede ser, por ejemplo, que haya una persona que es extrovertida la mayor parte del tiempo, pero que en algunos contextos, por ejemplo, en el laboral, pues sea un poquito más seria. Eso no la hace introvertida. O puede haber una persona introvertida que no tiene dificultad para tener habilidades sociales, por ejemplo. Entonces, por ahí muchas veces las personas dicen, pues es que soy introvertido porque a lo mejor me gusta pasar tiempo solo, porque no me gusta tanto socializar. Incluso se puede llegar a confundir, por ejemplo, con la timidez, Hay muchas personas que dicen, es que soy asocial o soy antisocial. Y cuando yo escucho esas palabras, por ejemplo, en terapia, ¿no? Que las personas me dicen, no, es que yo soy antisocial, por decir características, pues, que tienden más a la introversión. A ver, no, ¿cómo? Pues si la antisociabilidad es ya un trastorno psicopatológico. Entonces, por ahí es muy importante aclarar, pues, esos términos. Tratándose de introversión, pues es más bien una tendencia, una característica de personalidad, que es una forma de relacionarse socialmente, que no está mal, ¿verdad? Simplemente es una forma diferente de relacionarse socialmente. Perla, qué interesante esto. De hecho, no sé, yo espero que muchas personas que nos estén escuchando como que les tranquilice de alguna manera o les haya gustado escuchar esto, porque creo que sí, como sociedad tendemos mucho a etiquetar. Es bueno, es malo, es negro, es blanco, es extrovertido, es introvertido. Y si ya te encasillan en una de las dos, ya como que te quiere condicionar a cómo te tienes que comportar o te vas a comportar, y no necesariamente. O sea, me gusta mucho este ejemplo que dices, que una persona puede ser introvertida, pero extrovertida en otra parte, o sea, va a depender mucho de su contexto. Y esto me gusta mucho porque precisamente relacionado a la movilidad estudiantil, hay tal vez estudiantes quienes se consideran o sienten que tienen más esta parte como de introvertidos, y que tal vez sea un obstáculo para que ellos puedan tomar la decisión de vivir una experiencia presencial, por decir, de movilidad estudiantil, y que sientan que por las características que tiene la introversión o de ser una persona introvertida, pues tal vez no pueden hacerlo. Pero precisamente parte de lo que quiero preguntarte, y en tu trabajo como asesora de movilidad estudiantil, ¿es común que veas que estudiantes que tienden más a la introversión duden o incluso descarten una experiencia, y sobre todo si es internacional, por la personalidad? Así es. Bueno, es por lo regular cuando se acercan los jóvenes, pues hay muchos pensamientos, ¿no? Está ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si a mí aquí se me dificulta ser amigos? ¿Y si a lo mejor aquí a mí se me dificulta preguntar alguna duda? Incluso hay algunos pues que se les dificulta acercarse, ¿no? Con nosotros como asesores para informarse del proceso. Entonces ahí empiezan a aparecer los pensamientos de ¿y si no soy capaz? Y pues en realidad la introversión no es una incapacidad. No es para nada una incapacidad. Es parte de tu personalidad. Es una característica que nada más define por ahí la forma en la que te relacionas. Lo que sucede es que, como decías tú, al haber una etiqueta hay un estigma y hay un estereotipo muchas veces. Y muchas veces socialmente, sobre todo, ahí podríamos hablar hasta de nuestra cultura, porque en la cultura occidental se premia sobre todo y es mejor visto la extroversión. ¿Por qué? Porque a lo mejor está más asociada a la capacidad de liderazgo, a la capacidad comunicativa, cuando la introversión, lejos de ser una debilidad o una incapacidad, como la ven muchos estudiantes, pues puede ser una fortaleza que les puede incluso ayudar en la movilidad. Ahorita voy a profundizar más en qué aspectos, por ejemplo, puede ser algo positivo, ¿no? Si hablamos de positivo o negativo, que las cosas no son positivas o negativas, son funcionales o disfuncionales. Pero en este caso,
pues las personas introvertidas, en su mayoría, pues también tienen como estas características que les pueden ser muy funcionales al estar en un proceso de movilidad, y lo que para ellos pueden tomar como barreras, pues incluso son oportunidades. Entonces, sí, pero sí, o sea, es algo que se ve en los estudiantes. ¿Por qué? Porque este estereotipo, están pues como estas ideas o estos pensamientos que se basan en experiencias cotidianas, ¿no? Por ejemplo, eso, si aquí a lo mejor a mí me da vergüenza socializar con mi mismo grupo de compañeros o de amigos, pues ¿qué me va a pasar en otro país, ¿no? A lo mejor en un idioma diferente, pero pues no es una barrera. Claro. Sí, es que pues definitivamente tiene mucho que ver el contexto, la idea que incluso pues nosotros mismos nos formamos, ya sea por lo que escuchamos, nos hacen creer, pero tomar en cuenta que precisamente no es algo malo, no es algo que nos vaya a delimitar o a condicionar la experiencia que vamos a vivir, al contrario, simplemente es como no hacer estas comparaciones tal vez con personas a quienes consideramos que son más extrovertidas o que tal vez tengan más habilidades en lo que vemos que nosotros no, y que veamos esto que tal vez pueda ser algo que nos vaya a ocasionar algún reto, cómo lo vamos a trabajar para que no sea un problema. Aquí me gustaría mucho que nos platicaras, Perla, por ejemplo, en tu caso, cuando tú fuiste de movilidad como estudiante, ¿tú te consideras, o bueno, también que nos platiques si tú tiendes un poco más a ser introvertida, extrovertida? ¿Cómo te fue a ti en tu movilidad con este sentido de la personalidad? Bueno, pues yo en su mayoría me considero una persona que tiende más hacia la extroversión, ¿no? Como lo decía anteriormente, no en todos los ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en uno de mis roles, en uno de mis trabajos, pues puedo ser un poco más seria, y eso no quiere decir que sea introvertida. Sin embargo, a lo mejor las personas que me observan pueden decir que tiendo a la introversión, pero en realidad no, yo me identifico con muchas características que tienden a la extroversión. Y aunque soy una persona que se considera en su mayoría extrovertida, para mí la movilidad fue todo un reto precisamente por eso. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me fui a hacer estancias de investigación, y en mis experiencias, pues yo estuve sola con los investigadores. A comparación de otros compañeros y de otras experiencias, pues los investigadores recibían más personas. En mi caso, los investigadores solo me recibieron a mí. Entonces, yo tenía mucho, pues yo veía mucho, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? A mis demás compañeros que habían hecho movilidad también como yo, y veía, por ejemplo, que salían o que convivían mucho con sus compañeros de la misma investigación, y vienen estas comparaciones y estos pensamientos. Yo me comparaba mucho con ellos porque yo decía, es que yo no estoy viviendo eso. ¿Por qué? Porque mi experiencia fue diferente. Además, por ahí a mí a lo mejor me cuesta un poquito tratar con la soledad, con el silencio, tan solo, híjole, para mí el silencio es bien retador. Entonces, esa experiencia, pues para mí fue compleja, porque yo siempre he estado acostumbrada a estar rodeada de mucha gente, y mis grupos de amigos son de 15, 8 personas mínimo. Entonces, estar en la movilidad, en ese proceso, y no acompañada a lo mejor de estudiantes de mi misma edad o de grupos de amigos, pues para mí fue retador. Yo me acuerdo que yo veía, por ejemplo, los cafés o los restaurantes y veía grupitos, híjole, y yo sentía muy feo, y eso pues me despertaba emociones desagradables, por decirlo de alguna manera, aun cuando soy una persona extrovertida. Ya después, pues tuve oportunidad de acercarme con otros compañeros de otras investigaciones, ¿verdad? Pero el primer acercamiento durante las 2 experiencias, pues fue complejo. Fue complejo porque pues yo me sentía como que estaba sola, como que no tenía compañeros, y me fue complicado relacionarme pues encontrar como un grupo, ¿no? Al cual pertenecer, porque a lo mejor había grupos de investigación que ellos estaban todo el tiempo juntos, y yo no, o sea, yo me incorporaba a actividades después. Pero pues eso tuvo sus ventajas al final, ¿verdad? Pero aún es a lo que me refería anteriormente, que no por ser una persona introvertida o extrovertida eres buena o mala, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al ser una persona extrovertida, eso me trajo dificultades en la movilidad. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas expectativas, y aquí voy a hablar un poquito sobre las expectativas, que creo que es algo que también puede afectar, ¿no? Como estas ideas que hay al hacer la movilidad.
porque a lo mejor yo decía, es que yo voy a hacer muchos amigos. Y luego con mi personalidad, yo decía, yo voy a hacer, si aquí me relaciono tan fácilmente, yo decía, ya, yo voy a hacer muchos amigos, voy a pertenecer a muchos grupos, cosa que pues en realidad no fue así. El otro día, por ejemplo, escuchaba a un estudiante que decía, yo pensé que allá iba a ser popular. Y en la universidad a la que me fui, estaban tan acostumbrados a recibir estudiantes de intercambio que el estudiante no tuvo la popularidad que pensó que iba a tener. Entonces, eso trajo un impacto emocional y se vale, ¿verdad? Esta persona es muy extrovertida. Entonces, cuando yo lo escuchaba, a mí me hacía todo el sentido porque yo decía, es que yo viví algo similar. Entonces, esa fue mi experiencia. No, pero me gusta mucho porque nos das a ver este panorama que aun cuando nosotros consideramos a una persona extrovertida que no va a tener ninguna dificultad, que tal vez pensamos que su movilidad, su experiencia va a ser muy sencilla, muy buena, envidiable tal vez, no necesariamente, son muchas cuestiones que pueden suceder y que nos pueden afectar o abrumar de alguna manera, pero es como mencionas mucho de las expectativas, tal vez sí tener una cierta idea de qué esperamos de nuestra movilidad en todos los sentidos, ¿verdad? Académicamente, profesionalmente, culturalmente, personalmente, pero no como casarnos a esta idea de que así va a ser mi experiencia y tal vez en ese sentido nos pueda ayudar mucho independiente de si nos consideramos extrovertidos o introvertidos para que nuestra experiencia de movilidad sea mucho mejor y recibamos más de lo que tal vez estamos esperando. Entonces, me gusta mucho esto que nos compartes, Perla. Sé que hay muchos casos también de otros estudiantes que nos han comentado, pues que sea al inicio, el primer mes, claro que es complicado, es un cambio muy grande, aun cuando estudiantes, por ejemplo, que eligen otras ciudades de México porque no quieren vivir un cambio tan grande y se topan con que pues somos Méxicos diferentes en 32 formas y nosotros somos 32 estados y somos 32 Méxicos distintos, que claro que estamos unidos por muchas cosas, pero cada quien vive su cultura de una manera distinta. Son realidades diferentes. Y son realidades diferentes también, exactamente. Entonces se vienen a topar con este cambio de que, caray, no es igual o se viven las cosas de una manera bien distinta y eso también es un choque, pero es parte de la experiencia y es algo que se puede hacer, que es importante conocernos, lo que estamos esperando y con esto nos vamos ayudando poco a poco. Perla, audiencia que nos escucha, vamos a hacer una pequeña pausa mientras les dejamos con una cápsula informativa sobre la internacionalización. Cápsula 1. ¿Por qué hablar de internacionalización? Hoy, el mundo ya no tiene fronteras, al menos no para aprender. La internacionalización permite que estudiantes y profesores se conecten con otras culturas, universidades y formas de pensar sin necesidad de salir del campus. Conocer otras realidades te ayuda a desarrollar habilidades globales, mejorar tu perfil profesional y entender cómo se mueve el mundo actual. La internacionalización no es solo viajar, es abrir la mente y prepararte para un futuro cada vez más global. ¿Qué tal, querida audiencia? Seguimos en Pasaporte UACJ platicando con la licenciada Perla Ávila, psicóloga, asesora de movilidad estudiantil para estancias de investigación y ex movilidad estudiantil, sobre la movilidad estudiantil para personas que tienden a ser introvertidas. Bien, Perla, uno de los grandes miedos que precisamente ya comentamos un poco que tienen estas personas tal vez es a la soledad. En este sentido y desde la psicología, pues es normal sentirse solo o abrumado durante la movilidad, incluso cuando sentimos que todo va bien. Aquí, en este caso, ¿cómo has visto tú con los estudiantes cuando tienen mucho este sentimiento? Como de sentirse solos y decir, pero esto me hace sentir incómodo, no me hace sentir de la mejor manera, incluso cuando pues, todo va bien. Sí, bueno, pues hablamos de igual de las expectativas, ¿no? Hay veces que antes de hacer la movilidad pensamos que todas las emociones van a ser placenteras o agradables, que va a estar esta felicidad y este éxtasis, esta capacidad de asombro simple, y en ocasiones no. Por ahí, sobre todo el primer mes, nos enfrentamos pues con lo que es el choque cultural, con lo que es las primeras etapas de la adaptación.
que lo primero pues es extrañar tu casa, ¿no? Tu familia, tu círculo de amigos, tus redes de apoyo y pues te enfrentas por ahí a la soledad. a- no es lo mismo estar solo que sentirse solo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar rodeado de personas y sentirte solo. Y la soledad tampoco es mal. La soledad también puede ser un espacio de oportunidad. ¿Por qué? Porque es un espacio de ver hacia adentro, de, pues sí, de observarte a ti mismo, de observar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Internamente. Creo que es ahí donde está una de las fortalezas de las personas que tienden a la introversión. ¿Por qué? Porque a lo mejor una persona extrovertida, y no en el afán de comparar, pero para ejemplificar, una persona extrovertida, pues la soledad va a ser incómoda, probablemente. Y la persona introvertida, según lo que nos dice la teoría, pues como está más acostumbrada y se siente más a gusto al estar consigo misma, que no estoy diciendo que la persona extrovertida tenga por ahí problemas de autoestima ni nada, ¿verdad? Pero sí, la teoría nos dice que la persona que tiende a la introversión se siente un poquito más cómoda cuando está en esta parte de ver hacia adentro, en esta parte consigo misma, y que no le molesta o no le incomoda tanto como le incomodaría a otra persona con otras características estos sentimientos o estos espacios de soledad, ¿no? Porque aprecia su propia compañía, porque a lo mejor ahí la dificultad podría venir en la sociabilidad y no tanto en la soledad. Entonces ahí es donde está una de las primeras fortalezas. Entonces, si tu persona introvertida o que tiende a la extroversión estás dudando, pues ahí es una de las primeras fortalezas que pueden dar, ¿no? Que era lo que te decía anteriormente. O sea, muchas personas, como llevan estas expectativas, cuando se enfrentan a la soledad, pues es una de las cosas que es difícil para ellos, ¿no? En el proceso de la movilidad, porque pues sí es todo un reto, vas a salir completamente de tu zona de confort, te vas a alejar al menos físicamente de tus redes de apoyo. Entonces es algo que sí o sí se va a tener que afrontar. Claro. Y es una oportunidad, como dices, porque también, o sea, va a haber momentos para todo. Va a haber muchos momentos en que se va a prestar a la sociabilidad porque vas a ir a clases, vas a conocer gente, aunque no sea mucho tu intención incluso convivir con otras personas, pero lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque es parte de todo el grupo de personas que va a haber. Posiblemente no haya tantos estudiantes, por ejemplo, de intercambio por la dinámica de la estancia que estamos haciendo, pero va a haber otras personas con las que vamos a convivir, así sea una o dos o 100, 200 personas. Eso pues es una parte, ¿no? Que sí o sí nos puede tocar o nos va a tocar convivir con otras personas. Y que va a haber momentos donde va a ser así y otros momentos donde nos va a tocar estar por nuestra cuenta. Y puede ser el momento donde llega este sentimiento como de soledad. Pero precisamente pues es una oportunidad, como dice Perla, porque en nuestras vidas diarias muchas veces estamos tan apegados a nuestra rutina, a las cosas que tenemos que hacer, que es un poco difícil como ver hacia adentro, precisamente hacer esta introspección o reflexión sobre nosotros. Y justamente pues allá tenemos el tiempo y muchos estudiantes, independiente de las características de personalidad que consideren tener o que tengan, nos dicen, pues es que ahí es donde me puse a pensar, sí, realmente quiero esta línea de mi programa educativo, quiero irme por otro lado, definí mi tema de titulación o ya sea que me quiero dedicar o cualquier otra cosa, o sea, muchas cosas que salen de ahí, tanto por lo que están viviendo académicamente, como porque les da esta oportunidad de hacer esa introspección como comentan. Entonces, sí es muy bueno y sí, pues tal vez es incómoda la sensación porque muy probablemente no estamos acostumbrados a eso, pero aprovecharla y tomarla porque es bueno. O sea, también es bueno vivir esa experiencia de esa parte. Perla, para estos estudiantes que sienten o que están más en esta línea de introversión, ¿tú qué consideras que suele ser más retador para ellos y qué nos puedes decir como de aliento para esas personas? O esa situación que consideramos que tal vez es lo más retador para ellos. Pues yo creo que como para todos, lo más retador es salir de su zona de confort, ¿no? De lo conocido. Para todas las personas, independientemente de sus características, el proceso de la movilidad es retador por ese sentido, pero también por eso, pues nos ofrece este espacio de crecimiento y sobre todo de crecimiento personal, ¿no? Como tú decías anteriormente, esto, por ejemplo, de enfrentarse a la soledad,
pues nos ayuda, como dices tú, a redefinir, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en la vida incluso? Ajá. Entonces, pues es decirles que aunque se van a enfrentar a estas situaciones a lo mejor que van a ser incómodas, por ejemplo, uno de los retos que mencionan frecuentemente es la sociabilidad. O sea, por ejemplo, el tener que enfrentarse a sociabilizar con con personas que tienen formas de pensar diferente, incluso idiomas diferentes. Hay estudiantes que dicen, pues es que si aquí me cuesta hablar con mis compañeros, ¿cómo le voy a hacer allá para comunicarme incluso en otro idioma, ¿no? Entonces, eso es uno de los retos principales, pero pues o sea, hay una posibilidad, es una oportunidad y todo es una oportunidad. Las personas no nacemos sabiendo hablar con desconocidos, ¿no? Creo que es algo que podemos ir trabajando. Hay incluso entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? Hay muchas personas que acuden a terapia por entrenamiento en habilidades sociales. Es algo de lo que se habla poco a veces, pero hay cientos de personas que acuden para trabajar esta área de la vida, ¿no? Que son las habilidades sociales. Que no digo que la persona con introversión tenga menos habilidades sociales, pero algunas pues pueden presentar esa dificultad, ¿no? Y se vale. Uh-huh. Entonces, pues hay por ahí, si ya detectamos que esa es un área de oportunidad, pues podemos trabajarla. ¿Para qué? Para que eso no sea un impedimento en vivir una experiencia tan enriquecedora como lo puede ser la movilidad, ¿no? Porque a lo mejor también al estar en la movilidad tú te das cuenta pues que no es una barrera ser introvertido y que eso pues puede salir adelante y puedes tener una muy buena experiencia, a pesar de tener estos pensamientos antes de irte, ¿no? De que a lo mejor no voy a poder, o a mí sí me va a dificultar, a lo mejor va a ser difícil al inicio. Sin embargo, pues esto representa una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. ¿Por qué? Porque incluso los estudios lo revelan, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho sobre las experiencias de los estudiantes de movilidad y en ellos dicen los estudiantes, por ejemplo, en entrevistas, que sí es un reto. O sea, que los primeros meses lo más difícil es la adaptación social. Sin embargo, si hablamos de adaptación, pues quiere decir que sí se logra realizar esa adaptación. Entonces, esto pues claro que nos va a traer herramientas de vida que al volver a nuestro lugar de origen, pues nos van a hacer crecer, ¿no? Yo creo que de ahí viene tanto el crecimiento. Yo siempre lo digo, que en la experiencia de movilidad no solo aporta este crecimiento académico, sino también este crecimiento personal. ¿Por qué? Porque pues nos ofrece esas experiencias y esos retos, incluso que aunque pueden ser incómodos en el inicio, pues es como el primer pasito, la incomodidad, para poder llegar al crecimiento y pues adquirir otras herramientas. Sí, es que es como hemos comentado en el programa, es una oportunidad precisamente. Y tal vez al momento inicial va a ser incómodo y posiblemente hasta desagradable, pero pues de que se puede, solamente es como tomar en cuenta que cada quien a su tiempo, no porque tal vez veamos que otras personas lo hacen más rápido y posiblemente a nuestra consideración de mejor manera, quiere decir que nosotros no. O sea, es a nuestro tiempo, sin ninguna presión y precisamente encaminado a la siguiente parte, pues sin dejar de ser nosotros mismos. Tenemos muchas cosas que compartir de nuestra ciudad, de nuestra universidad y el simple hecho de tener algo distinto a los demás, pues también ya es una oportunidad de comunicarnos con otras personas para intercambiar este conocimiento que tenemos hasta de dónde venimos, ¿no? Entonces, nada más tener esa paciencia con nosotros mismos de ir poquito a poquito y seguir siendo nosotros. Pero precisamente, Perla, hemos visto que tal vez hay estudiantes que piensan que tienen que forzarse a ser alguien que no son para tal vez adaptarse mejor, socializar más. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo puede cuidar el estudiante su salud mental de manera que no sienta que tiene que llegar a eso? Pues si hablamos de forzarse a ser alguien o de tratar de no ser introvertido, pues desde ahí estamos en un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la introversión es parte de una característica de tu personalidad. O sea, no puedes negar quién eres. Al final de cuentas, es como... Y no es malo. Y no es malo, ajá, simplemente es una forma diferente. Y son formas diferentes, no quiere decir que una es mejor que la otra. Son formas diferentes de relacionarse, ¿no? Entonces,
eso pues sería el primer paso, normalizar, estar muy consciente de que no es malo que seas introvertida o introvertido, ¿no? Es parte de ti, de lo que tú eres. Y eso forma parte de tu personalidad y eso te da valor como persona, ¿no? Porque forma parte pues, de tu integridad incluso y de lo que tú eres. Entonces, normalizarlo. Segunda, pues dejar de compararte, porque por ahí las comparaciones también alimentan mucho esos pensamientos a veces que nos pueden, pues, limitar un poquito. Y entonces esas serían dos recomendaciones y sobre todo, pues, tener la apertura a experiencias nuevas. Yo creo que, como lo decías tú, también nosotros caer como en esa etiqueta de es que porque soy introvertido se me va a dificultar y me voy a negar a lo mejor a conocer a otras personas, pues ahí ya nosotros estamos cayendo en una propia etiqueta que nos puede limitar, en lugar de verlo como una oportunidad. Entonces, yo creo que eso sería, y sobre todo, pues, conocerse muy bien, ¿no? Yo creo que vuelvo y repito, creo que esa es una de las fortalezas de las personas que tienden a la introversión, como esta capacidad de estar consigo mismo y de ver hacia sí mismo. Entonces, conocerse muy bien, saber a lo mejor cuáles son tus límites, se vale, ¿no? También saber cuáles son tus límites y si tú a lo mejor no te sientes cómodo con exponerte a una cierta situación, pues también está bien y no por eso quiere decir que sea malo ser tú o que sea malo o que fallaste en tu proceso, ¿no? Claro, no, muy, muy importante todo lo que nos comentas, Perla. Vamos a hacer una pequeña pausa y también vamos a aprovechar para escuchar el fragmento de la experiencia de Diana Galaviz del programa de Administración de Empresas, quien hizo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Yucatán, México. Mini experiencia de movilidad. Esta experiencia ha sido fundamental para mi desarrollo integral. La participación en proyectos internacionales y la inmersión en metodologías de investigación avanzada han consolidado mis competencias profesionales y académicas, preparándome para los desafíos futuros en el ámbito de las ciencias económicas y sociales. Simultáneamente, la autogestión, la adaptabilidad y la interacción de nuevos contextos han fortalecido mis competencias personales, forjando una mayor confianza en mí misma y en mi capacidad para navegar por entornos complejos. Muchas personas descubren durante su movilidad que estar solo no siempre significa sentirse solo. Aprender a disfrutar la propia compañía, explorar a tu ritmo y crear conexiones profundas, aunque sean pocas, también es parte del crecimiento. Estamos de regreso en Pasaporte con la última parte del programa. Estamos platicando con la licenciada Perla Ávila sobre la movilidad estudiantil para personas que tienen características de personas introvertidas. Perla, desde tu experiencia como profesional y como alguien que vivió la experiencia, si tuvieras que dar 5 recomendaciones, aparte de lo que ya comentamos, para estos estudiantes que consideran que tal vez su personalidad puede ser un reto para hacer una estancia de movilidad, vivir una de estas experiencias, ¿qué les dirías? Pues yo creo que lo primero sería tener como ese espacio de autoobservación, de decir, eh, si yo quiero hacer movilidad, ¿qué es lo que me está limitando, no? Si es mi característica de personalidad o si es como los pensamientos que vienen a raíz de eso, ¿no? Los ISIS de los que ya hablamos. Segundo, pues yo creo que asistir a terapia. ¿Por qué? Porque pues se vale. Yo creo que yo ahorita te podría dar muchas recomendaciones, ¿no? Pero, o a la audiencia, a las personas que tienden a la introversión, pero cada caso pues es particular. Entonces, una observación de cada persona pues solo se puede dar en un contexto, porque por ejemplo ahorita yo les podría decir a las personas pues que se empiecen o que empiecen a tener experiencias donde se obligue, ¿no? A lo mejor a la socialización. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no sea igual de impactante o de retador, pues el irte a otra ciudad, ¿no? Como de golpe. Pero es como si yo en terapia le dijera a una persona o le dejara de tarea a una persona que estoy entrenando en habilidades sociales que fuera a un karaoke. Eso no va a ser funcional, ¿me explico? Pero sí a lo mejor se le puede dejar de tarea el que le sonría a un desconocido, aunque no tenga plática. Entonces, yo creo que eso sería uno,
se vale ir a terapia, no porque vayas a terapia quiere decir que estés loco, ¿verdad? O que no tienes habilidades Sí, sociales. sí, sí, Simplemente sí, sí. te puede ayudar, así tú ya sabes en este proceso de autoobservación que eso a lo mejor te va a costar un poquito y que está siendo una limitante para que tú tomes la decisión de hacer una movilidad, pues se vale que por ahí recibas esa orientación, ¿no? Y pues tercero, rodearse de sus redes de apoyo. Es bien, bien importante, estando allá, sobre todo. A lo mejor vas a estar lejos físicamente, pero pues gracias a Dios tenemos la tecnología. Y sobre todo, también, como cuarta, y yo creo que sería la última, pues tener estos espacios de autocuidado. ¿Por qué? Porque pues no se trata de que finjas ser quien no eres, se trata de que con todo lo que tú eres, con todas esas características y con toda esa personalidad, pues vivas esta experiencia, ¿no? Y que si tú identificas áreas de oportunidad, pues que esta sea precisamente esa oportunidad para trabajarlas y para obtener otras herramientas. Así es. Yo creo que la otra que podríamos decirles es que precisamente vean esto, o sea, no solamente como lo que representa la estancia de movilidad estudiantil en cuanto a lo académico y profesional, que es una excelente herramienta para tener este plus ya a la hora de irnos a lo laboral, pero también de todas estas habilidades que vamos a adquirir y que sí, independiente de nuestra personalidad, puede ser lento el proceso, tal vez incómodo, desagradable, pero nos va a dar muchas herramientas que nos van a ayudar mucho en toda la vida. O sea, no nada más es que al primer mes de cuando regrese o mientras estoy en mi estancia de movilidad, son habilidades que se nos van a quedar para siempre, porque las vas a seguir practicando también. Entonces, es el mejor momento para que nos enfrentemos como a esto y que lo podamos vivir, adquirir. Así que creo que son buenas recomendaciones. Muchas gracias, Perla. También pues sí quitar este estigma, ¿no? A ir a terapia. No tiene nada de malo, tampoco necesitamos ir cuando nos sucede algo Así negativo, es. algo que no nos gusta, sino por cuidado, simplemente por cuidado, por mantenernos sanos. Así que pues no lo veamos como algo imposible o que está negado para nosotros, al contrario, y entre más pronto lo puedan hacer antes de una estancia de movilidad, tal vez es mejor porque vamos como con más paz, tal Sí, vez. puede formar parte incluso de tu proceso de preparación. Así Exacto. como vas a juntar tus documentos y a seleccionar la universidad o el proyecto de investigación, pues tener este proceso de preparación, ¿no? Que Sí, también pues va a ser mucho más satisfactoria tu estancia. así es. Perla, para terminar, también algo que nos comentabas al inicio, que en tu caso, por ejemplo, tenías la expectativa de hacer muchas amistades y que tal vez eso iba a tener un valor para tu estancia de movilidad. ¿Qué pasa o consideras tú que es necesario hacer muchas amistades en tu estancia de movilidad para que valga la pena? Pues es algo que se le da mucho valor, sobre todo lo veo en los estudiantes, ¿no? Ujú. También que hay como este pensamiento de que me voy a traer un grupo de amigos muy grande y voy a ser amigos de todas las nacionalidades y en ocasiones no es así. En ocasiones incluso te puede tocar que no haya estudiantes de intercambio, que no haya tantos como los que tú pensabas, o que a lo mejor no te lleves de la mejor manera, ¿no? Ujú. También suele suceder, porque pues somos diferentes en muchos aspectos. Entonces, sí es el factor social, claro que es un factor muy importante, pero hay otros muchísimos más, ¿no? Como el factor académico, el factor de lo que te va a aportar de manera profesional, todas estas posibilidades de crecimiento personal. Entonces, aunque es un factor importante, pues hay veces que no necesitamos tener un grupo de 15 amigos, con tener a lo mejor dos amistades que hagamos en nuestra movilidad o una amistad que Ujú. hagamos en nuestra movilidad. Hay personas que me dicen, ¿no? Yo incluso, es que las personas que conocí en la movilidad se hicieron amigos muy entrañables en muy poquito tiempo. Incluso a un nivel de profundidad mayor que mis amigos que han sido mis amigos de toda la vida. ¿Por qué? Porque el estar de movilidad, en estar en estos espacios de soledad, pues precisamente proporciona estos espacios pues de comunidad. Entonces, donde las amistades y esos vínculos sociales que se pueden llegar a hacer, pues pueden ser un poquito más profundos. Entonces, yo creo que aquí diríamos, ¿no? Que no se mediría en cantidad, sino en calidad. En calidad. Exactamente. Y creo que podríamos redefinir la palabra o el sentido de éxito de una estancia de movilidad a una perspectiva más sana de esta manera. Decir que no importa si no tienes una amistad de cada país del Así es. mundo
o que eres el más popular de la movilidad estudiantil, ¿no? Pero que logres conectar con otras personas, que vayas a conocer a mucha gente que me gusta mucho, que dicen que su mejor amigo fue su vecino, fue una señora mayor, fue el casero. O sea, a veces la persona más inesperada es la que nos puede dar las mejores experiencias en este sentido de convivencia y de entender la cultura a la que vamos sea el mismo México. Entonces creo que es importante tener esto claro, que así sea una amistad que logremos y que seguro la vamos a tener, puede ser algo impresionantemente valioso para el resto de nuestra vida y también pues tener muy claro a lo que vamos, ¿verdad? O sea, también este factor de lo académico y lo profesional, que es lo principal, eso también nos va a dar como mucho regresar a la rienda, al El camino. objetivo. Exactamente, de decir, bueno, sí me hace sentir tal vez incómoda esta parte porque yo esperaba esto, o creía esto, pero estoy haciendo esto que es lo que yo venía, tal vez a esta investigación, a tomar esta clase en especial porque no la iba a ver en la UACJ y aquí tengo la oportunidad de sí ver la materia desde esta otra perspectiva y eso también nos ayuda mucho a seguir en el camino. Así que creo que todas estas cosas son importantes y ya para terminar, pues darles la noticia, ¿no? De que pues no van a ser los únicos que se sienten así. Así sean un grupo de 10 o 15 estudiantes que van de intercambio, muy seguramente, no quiero decir un número por no echarlo a perder, pero muchas de esas personas van a sentirse en esa situación, aun cuando sean personas que se consideren extrovertidas. Así Y aunque que, no lo digan. y Porque muchos- aunque no lo hagan evidente, Exactamente. exactamente. Así que, pues yo espero que con esta plática que tuvimos nos quede claro que la movida estudiantil no es para un grupo de personas o una etiqueta en especial, es para todos. Ah, aunque nos pueda parecer un reto, es para todos y se puede lograr. Hay muchas formas de vivir una experiencia internacional, todas son válidas, también nacionales, no nos vamos a referir únicamente a la movilidad internacional. Y pues esta característica de introversión no nos limita, incluso como veíamos, puede ser una muy grande fortaleza. Perla, muchas gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia, tanto profesional, personal y laboral. Así que, pues te agradecemos mucho por ayudarnos a ver la movilidad desde una perspectiva más humana. ¿Nos podrías comentar algo para cerrar? No, pues nada más, muchas gracias otra vez por la invitación. Yo feliz de que se ofrezcan estos espacios, ¿no? De hablar, porque muchas veces pues hay muchas creencias limitantes. Entonces, que precisamente limitan a los estudiantes de vivir experiencias de crecimiento. Entonces, por ahí pues si tienen, reiterarles que por ahí si hay alguna duda, pues alguna pregunta sobre los procesos de movilidad, pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias, Perla. También ahí, para si nos están escuchando, síganos en las redes sociales porque ahí se van a enterar de convocatorias, también de nuestros números, nuestros correos, para que puedan informarse del tema que necesiten. Es de la mejor manera. También en la página de la universidad, ahí pueden encontrar en la sección de internacionalización mucha información sobre estancias de movilidad estudiantil y de otras actividades de internacionalización. Para quienes nos escuchan, también pues queremos comentarles que si eres una persona introvertida y has pensado en irte a movilidad, pues este es el recordatorio para decirte que sí es para ti. Ve a tu ritmo, cuida tu bienestar y confía en tu proceso. Muchas gracias, querida audiencia, por habernos escuchado. Como les decía, no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram como Internacionalización UACJ. Soy Cintia Urbina y esto fue Pasaporte UACJ, Aprendizaje Multicultural. Hasta la próxima. Hasta aquí el viaje del día de hoy. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Pasaporte UACJ. Es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, realizada con el apoyo de la Dirección General de Vinculación e Intercambio. Pasaporte UACJ. Aprendizaje multicultural. ¡Despegamos!